El curso será sobre la evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras existentes de hormigón armado utilizando el software Seismostruct y Seismobil. Se divide en 3 partes. En la primera parte se presentará la información general sobre la rehabilitación de edificios de hormigón armado. En la segunda parte se presentarán el software Seismostruct y Seismobil, mientras que en la parte final se impartirá un conjunto de ejercicios para la modelación, evaluación y reforzamiento de estructuras. En el primer módulo del curso, abordaremos las metodologías que se utilizan hoy en día en todo el mundo para la evaluación sísmica y reforzamiento de estructuras. Presentaremos los métodos de análisis que se utilizan tanto lineales y, aún más importante, no lineales, así como diferentes cuestiones relacionadas con el modelado de elementos particulares, como los elementos del pórtico, losas, rellenos de mampostería o cimentaciones. Finalmente, pasaremos por todas las comprobaciones requeridas en la evaluación, señalando que estas comprobaciones no son las mismas que las comprobaciones en las metodologías de diseño. En el segundo módulo, nos centraremos en los métodos de evaluación no lineal, el método estático no lineal, el análisis pushover y el análisis dinámico no lineal de respuesta en el tiempo, que hoy en día se consideran los principales métodos que tenemos para la evaluación sísmica de edificios. Explicaremos cómo se utilizan, sus principios fundamentales y sus ventajas y desventajas. Por último, en el tercer módulo se describirán las técnicas de reforzamiento disponibles para rehabilitar un edificio de concreto reforzado. Ensanchamiento de concreto reforzado. Muros estructurales de concreto reforzado. Ensanchamiento de zapatas. Diagonales de acero. Envolturas de polímero reforzado con fibra, FRP. Laminados de FRP. Encamisados de acero. Y aislamiento sísmico. Se presentarán algunas reglas básicas sobre las estrategias que seguimos en el reforzamiento de edificios, y mediante un ejemplo se realizará una evaluación de las diferentes soluciones de rehabilitación sísmica, en el que se reforzará con distintas técnicas un edificio de concreto reforzado con piso blando en la planta baja. Los resultados se explicarán mediante diagramas, gráficos y vídeos. Finalmente, se presentarán varios estudios de casos reales de proyectos de reforzamiento. En la segunda parte del curso, nos centraremos específicamente en Seismostruct y Seismobil, 2 paquetes especializados en el análisis, la evaluación y el reforzamiento de estructuras existentes. En la introducción a Seismobil se presentarán las principales funciones del programa mediante un ejemplo. Un edificio de concreto reforzado de 2 plantas será completamente modelado y estudiado. En el ejemplo seguiremos todos los pasos del procedimiento de evaluación. El ingreso de los elementos estructurales. Tanto la geometría como el refuerzo mediante patrones de refuerzo. El ingreso de los principales requisitos de código de acuerdo con el código seleccionado, los niveles de desempeño, los patrones de carga, las acciones sísmicas y los controles que deben realizarse. A continuación, se llevará a cabo un análisis de valores y vectores propios, junto con los análisis de pushover necesarios. Finalmente, se obtendrán los resultados de las comprobaciones. Se exportarán los dibujos CAD. Y se creará el informe técnico con todas las comprobaciones. En el siguiente módulo se dará una descripción más detallada de Seismobil y se discutirán algunos temas avanzados, como definición de materiales, barras de refuerzo adicionales, vigas inclinadas y losas, escaleras, las funciones de edición múltiple y copia de propiedades, la introducción de diferentes niveles de cimentación y las propiedades avanzadas de los elementos.
Con el fin de proporcionar retroalimentación sobre todos estos temas, se presentarán dos tutoriales. En el primero se crea, analiza y evalúa un modelo relativamente complicado. Y en el segundo se refuerza y analiza de nuevo el mismo modelo para pasar todas las comprobaciones basadas en código. En la introducción a Seismo Struct se presentarán las principales características del programa y se mostrarán todos los módulos del preprocesador. La función de asistente. Los materiales. Las secciones. Las clases de elementos. El ingreso de nodos. El módulo de conectividad de elementos. Los controles. Las restricciones. Las cargas. El cálculo del desplazamiento objetivo para el análisis pushover. Las comprobaciones basadas en código. Los criterios de desempeño. Y el resultado del análisis. Finalmente, se muestran las principales operaciones del programa mediante el ejemplo. Para la evaluación de un edificio de concreto reforzado de 2 plantas. Al final de la segunda parte del curso se dará una descripción más detallada de las diferentes capacidades de Seismo Struct y se discutirán algunos temas avanzados, como las dificultades de convergencia. Se presentará la función por lotes de Seismo Struct. Y se mostrará cómo derivar y utilizar acelerogramas artificiales con el uso de SeismoArtif y SeismoMatch, otros 2 paquetes de Seismosoft. En el último tercio se impartirán varios tutoriales y ejercicios a los asistentes del curso, a quienes se les pedirá que modelen diferentes estructuras y realicen la evaluación completa, desde la modelación estructural hasta el análisis y las comprobaciones según los códigos seleccionados.